Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí a Movix. Soy Arturo Tobar y tenemos una entrevista más en estos encierros pandémicos que parece que esperemos ya lleguen a su fin. Ya no puedo tener más encierro. ¿Qué más películas puedo ver? Ya no hay más películas que ver aquí. Ya las vi todas en este encierro. Pero me da mucho gusto que tenemos una entrevista con la directora Juliana Fanjul, que nos trae el documental Silencio Radio. Juliana, ¿cómo estás? ¿Juliana o Juliana? Te dije los dos. Juliana, Juliana. en español. Juliana, ¿cómo estás? Hola Arturo, muy bien, muchas gracias, contenta de platicar contigo sobre este documental Silencio Radio. Oye, me gustaría que comenzaras platicándole un poco sobre tu carrera, sobre cómo es que estás metida en todo esto de los documentales y cómo es que esto te fue llevando hasta la idea de Silencio Radio. Bueno, yo estudié cine hace algunos años, me fui a especializar en cine documental a la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños en Cuba. Ahí hice una formación de 3 años y después de eso tuve la oportunidad de viajar a Suiza, hice un máster allá de 2 años y me terminé de formar. Ahí desde allá, digamos, filmé mi primer largometraje que se llama Muchachas, que fue una película que hice en México sobre las empleadas del hogar en este país. Y después de Muchachas, cuando estrené en 2015, era un momento que yo seguía viviendo fuera de México y que de pronto censuraron a Carmen Aristegui, que era una voz que yo solía escuchar desde que era niña. Y en ese momento, esa rabia de que la voz de Carmen desapareciera en un momento tan complejo como lo era 2015, por la violencia en la que se estaba sumiendo el país, me hizo empezar a tener la idea de pues, transformar esa rabia que yo tenía en algo creativo. Y así fue como nació Silencio Radio, que cuenta esta historia de la batalla que Carmen Aristegui y su equipo decidieron dar contra el silencio. ¿Cómo fue que le fuiste dando forma, vida a tu documental hasta que pudiste ya estar a nada de que se estrene? Pues fue un trabajo larguísimo de varios años. Cuando logré conocer a Carmen y solicitar su anuencia para poder filmar su historia, ella me dijo que sí, pero no me dijo más y yo tampoco sabía de qué se trataba, si la iba a lograr entrevistar durante 1 hora y con eso iba a tener que editar el material o si iba a lograr pues lo que buscamos muchos documentalistas, pegárnosle 24 horas sobre 7 a nuestro personaje y tratar de obtener el mayor material posible para contar la mejor historia posible. Finalmente, poco a poco, a través de mucho insistir, de seguir ahí, se fueron abriendo las diferentes puertas y los diferentes obstáculos que íbamos enfrentando. Fuimos consolidando una relación de confianza y empezamos a filmar y a filmar y a filmar lo que fue la batalla, descubriendo un poco el camino conforme lo hacíamos, ¿no? Yo en algún momento entendí que Carmen iba a seguir trabajando, iba a seguir publicando, iba a seguir incomodando y que forzosamente eso iba a generar que la siguieran atacando. Entonces que la película podía en su estructura narrativa construirse de esa forma, en una suerte de golpe contra golpe. Entonces cuando entendí eso, sin saber exactamente qué iba a publicar, sin saber exactamente cómo la iban a atacar, sino estando un poco a la expectativa, fue que trabajamos hasta la elección de 2018. O sea, filmamos y filmamos y filmábamos sin saber exactamente hasta cuándo íbamos a terminar de filmar y en algún momento decidimos, pues era cuando Peña Nieto se va, cuando el sexenio cambie y ahí pues pusimos el punto final a la narración. Me puedo imaginar que el acercamiento con la señora Carmen Aristegui no debe haber sido sencillo, ¿no? Dada la naturaleza y el estado en el que estaban las cosas. Pues, ¿cómo fue ¿Te costó mucho trabajo? Pues era, sobre todo el inicio, era un momento muy tenso, ¿no? Ellos estaban atacados, estaban vigilados, estaban empezando un proceso de tribunales, varios procesos de tribunales largos, complicados, en reuniones con abogados que eran confidenciales
y que alguien se acercara con la idea de poner una cámara en medio de todo eso para grabarlo, pues ¿quién eres, no? Y no parecía como la mejor idea. Entonces llevó tiempo. No puedo decir que fue difícil porque no hubo un no y luego tratar de volver a abrir la puerta, sino que fue con tiempo y fue un trabajo de mostrar quién éramos, de ser muy transparentes, muy respetuosos y de mostrar que lo que estábamos haciendo era serio y que íbamos a trabajar con ese respeto, íbamos a llegar hasta donde nos dejaran, siempre insistiendo un poquito más, íbamos a cuidar el material que nos permitieran ir levantando, eso era muy importante, ¿no? Que no saliéramos un día y nos robaran la cámara y ese disco duro fuera a dar a manos de quién sabe quién. Entonces fue así como lo fuimos logrando y consiguiendo poco a poco. Pero no, pues no se hizo de la noche a la mañana en un día. Y me quiero imaginar que igual comenzar con todo este proceso de producción, estando en Suiza, lejos de donde lo tenías que llevar a cabo, no debe haber sido sencillo. No, porque nadie conocía a Carmen Aristegui en Suiza y nadie sabía realmente cuál era la situación de los periodistas en México, cuál era el tejido sociopolítico aquí. Entonces, bueno, hubo que escribir algunas páginas de una carpeta para lograr que nos autorizaran el primer financiamiento, un dinerito ahí de desarrollo para poder venir a México. Y la verdad es que bloqueé y yo dije que yo ya conocía a Carmen y que ella estaba de acuerdo en que la filmáramos. Y pues no, nunca la había visto en mi vida. Entonces, bueno, esa fue ahí mi chanchullo, digamos, y cuando llegué aquí dije, ahora más vale que la encuentre y que me diga que sí, porque yo ya tenía comprometidos a los productores allá, pero pues en ese bluff, digamos, fue que se logró. No sé si ellos me hubieran dicho que sí, me hubieran dado la primera parte si yo les hubiera dicho que no tenían ni idea ¿no? de que nunca la había visto o que era complicado llegar a ella. Pero bueno, fue necesario en ese momento, después se los confesé porque ya la teníamos de nuestro lado, digamos, ella había aceptado que filmáramos. Y una vez que ya estabas dentro de todo este proceso de filmación, el estar atrás de ella, estar conociendo todos estos procesos, la parte complicada, las partes tensas, ¿cómo fue todo estar metida en todo este proceso y qué tanto les llegó a golpear el asunto de la pandemia? Bueno, momentos tensos sin duda tuvieron que ver, por ejemplo, con el día que se metieron a las oficinas a robar, ¿no? Habíamos estado ahí el día anterior y cuando llegamos, de repente la puerta rota, la computadora robada y ya no sabíamos qué iba a pasar al día siguiente, o sea, sentíamos que el peligro se acercaba realmente, ¿no? El momento en el que asesinaron a Javier Valdés, yo en algún momento tuve la hipótesis de que a Carmen no le hacían nada más, no le daban un tiro, por decirlo así, por su popularidad, y es algo que se menciona de alguna forma en el documental. Y Javier Valdés era un periodista muy conocido a nivel internacional también, y que lo mataran así, pues a mí me congeló la sangre, sinceramente era como ver que se acercaba el peligro que ellos estaban enfrentando. Esos fueron momentos complicados, ¿no? Después del robo, pues algunos de los colegas renunciaron, entonces era ver como que se iban quedando solos los que estábamos filmando y sin duda era difícil. Pero bueno, pues el resto de la historia, de cómo lograron volver a transmitir, incluso hoy en día estar de vuelta en la radio, pues está también contado en la película. ¿Cómo nos ha pegado la pandemia? Pues durísimo, 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 como a muchos cineastas, como a muchos cines, pero hemos logrado tomar, creo, las decisiones correctas. Hubiera podido ser peor, en el sentido que estrenamos la película en 2019, justo antes, en un festival precioso, el ITFA de Ámsterdam, que es el festival más grande del cine documental. Fue una plataforma maravillosa para poder continuar una vida en festivales. En marzo de 2020 empezó la pandemia y entonces lo que decidimos fue pues continuar en los festivales extranjeros que nos fueran invitando. Hicimos algunos estrenos en Alemania, por ejemplo, en Suiza, en salas, pero esperar a que la situación de las salas mexicanas se normalizara, porque ya nos habían dicho que sí, Cinépolis y Cinemex, entonces pues no tienes un documental todos los días en las manos que va a ir a las grandes cadenas. No se hace un documental todos los días sobre una figura tan conocida como lo es Carmen en México, entonces pues había que retenerlo. Ya han sido 2 años de espera, de mucha incertidumbre, de saber cómo va. Ya un día dijimos, bueno, ya 2022, si no la sacamos, no la sacamos nunca. El cuello de botella, lo debes de saber tú perfectamente bien, de las películas que están esperando ser exhibidas es inmenso, entonces tampoco era fácil encontrar una fecha con los exhibidores y nos dieron esta fecha 20 de enero y dijimos, perfecto, vamos.
y en eso vino una nueva ola de pandemia, dijimos, Dios mío, esto no va a acabar jamás, pero ya estábamos echados a andar, confiando en que, esperando en que la gente la vaya a ver. Esos primeros días en cartelera que son fundamentales para saber la vida de la exhibición de una película. Entonces, bueno, pues ahí está ya por lo menos. Digo yo, es un sueño hecho realidad en medio de la peor de las pesadillas. Y vaya que sí. Oye, y a lo que referías de toda esta sensación de peligro que de pronto los abarcaba, Carmen sabe en lo que está metida después de tantos años en el periodismo. Yo creo que conoce bien los riesgos de su profesión en un país como México. Yo creo que hasta el momento en que empezó a suceder, tal vez tú no estabas muy consciente de lo que te estabas metiendo. Sí llegó a ser un momento muy tenso, ahorita ya finalmente respiras tranquila, de pronto todavía sientes que duermes con un ojo abierto. ¿Cómo ha sido la vida después de esto? Pues sabía, digo, tampoco soy tan ingenua en ese sentido, sabía a quién me estaba acercando, sabía de la responsabilidad que eso implicaba en varios aspectos, en qué estaba metiendo a mi equipo, éramos tres, un camarógrafo, un sonidista y yo, y de la responsabilidad de tener el material en mis manos, ¿no? Insisto en eso, para mí eso era lo más importante, que no fuera a caer en malas manos lo que ellos nos estaban permitiendo filmar. Ahora me di cuenta, ya lo pude palpar al principio. Yo creo que la primera vez que filmamos a Carmen en público fue en la ciudad de Washington, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esa escena aparece en la película. Y cuando regresamos de ese viaje a Washington, a la Ciudad de México, la puerta del apartamento en la que nos estábamos quedando mostraba claras señas de que alguien había intentado romperla. Entonces, bueno, claro, una correlación inmediatamente con esto tiene que ver con el trabajo que estoy haciendo, porque pues no acostumbran robar en ese apartamento donde vive mi familia desde hace 40 años todos los domingos. Entonces, ahí sentí por primera vez, esto puede estar duro. Eso nos hizo tomar un curso de un protocolo de seguridad que nos otorgó la organización Artículo 19, que se encargan de proteger a los periodistas y a los activistas que trabajan en territorio de alto riesgo, y ellos nos hicieron una serie de recomendaciones. Y con eso trabajamos, siempre con mucha cautela, éramos muy silenciosos sobre lo que estábamos haciendo, muy discretos. Y en algún momento, cuando tuvimos un poquito más de dinero para la producción de la película, empezamos a contratar un chofer que manejara la camioneta de producción para movernos por la ciudad, y se nos recomendó que cambiáramos de chofer cada 2 semanas para evitar que una misma persona tuviera demasiada información y proteger también a ese chofer. E invariablemente esos diferentes choferes que trabajaron para nosotros nos dijeron que camionetas sin placas nos estaban siguiendo por la ciudad, que es algo que también comento en la película. Entonces, bueno, era simplemente la confirmación de que Carmen estaba siendo vigilada y que quien se acerque a ella pues puede ser también víctima de esa vigilancia. Afortunadamente quedó ahí. Yo tenía, cuando cerramos la película, también lo que se dice en la película, pues había que sostenerlo. Entonces, siempre queda esa duda, ¿no? De qué va a pasar una vez que la lancemos. Habíamos estado invitados al Festival de Guadalajara, que se canceló también por la pandemia en el 2020, y tenía yo cierta ansiedad de ver qué iba a pasar, sobre todo en Guadalajara, porque pues hay escenas en donde hablamos del actual gobernador de Guadalajara, perdón, de Jalisco, y no de la mejor forma. Entonces, en ese sentido, bueno, la pandemia nos ha protegido de tener una confrontación de algún tipo, pero bueno, con mucha expectativa, quizás ya no con ese miedo, por ciento que las cosas de alguna forma han cambiado, el gobierno es otro y no creo que vaya a pasar absolutamente nada con la exhibición actual de la película, así lo deseo, pero bueno, sí, han sido años de mucha adrenalina. Y sí, el gobierno ha cambiado, como dices, finalmente ya quienes estaban involucrados ya no están en el poder, pero algo que también es innegable es que han continuado la violencia en contra de los periodistas. ¿Considerarías, pensarías continuar con este tipo de documentales en el que hables de lo que está sucediendo? Bueno, sí, lamentablemente la situación de los periodistas es todavía terrible, a pesar de que el gobierno cambió, pues la situación no mejoró, ¿no? México cerró el 2021 siendo el segundo país más peligroso del mundo después de Afganistán para los periodistas. Se mataron a 10 el año pasado, y en lo que va de este año, que son los primeros años los primeros días del mes de enero, ya se asesinaron a 2. Entonces la problemática sigue siendo de total urgencia. Ahora,
a mí las películas me agarran, no soy yo quien va y que está viendo cuál va a ser la próxima dependiendo de una temática en particular. A mí esta película me agarró porque, como te decía al principio, ese silencio de Carmen me tocó a mí porque era el programa que yo escuchaba prácticamente desde niña. Y sin darme cuenta me obsesioné durante esos días en los que no regresaba y no regresaba y no regresaba a la radio, porque había habido otras ocasiones de censura en donde había vuelto, y 15 días después todavía no la podemos escuchar y yo estaba totalmente obsesionada diciendo cómo es posible y sin darme cuenta ya se estaba gestando la película. Entonces, no voy a trabajar en otra temática relacionada con la violencia que sufren los periodistas, pero sí con las que atraviesan un poco las películas que he hecho hasta ahora, que tienen que ver con lo compleja que es la sociedad mexicana, con las relaciones de poder que me apasionan y me vuelan la cabeza, con temáticas femeninas. Siento una gran responsabilidad como mujer de apuntar mi cámara hacia mi género. Entonces por ahí está ya la próxima película naciendo y que ya me atrapó. ¿Tus expectativas con el público mexicano en respecto de tu documental? ¿Ya has tenido alguna reacción? ¿Ya hay gente que se te ha acercado? ¿Cómo ha sido esta Pues interacción? estamos todavía en una etapa de promoción, entonces propiamente el público yo no lo he logrado todavía sentir y escuchar. Las entrevistas que he podido dar a los periodistas que ya la vieron hasta ahora ha sido muy, muy positiva y es una grata sorpresa porque nunca sabes qué es lo que va a pasar. Eh, Expectativas realmente no tengo. Desearía simplemente que la película contribuya a hacer un trabajo de memoria que me parece fundamental en todas las sociedades, que no se nos olvide lo que nos pasó para que no se repita, ¿no? Nos pasan tantas cosas en México que lo de hoy ya provocó que se nos olvide lo de ayer y estamos condenados a repetir nuestras tragedias. Entonces, en ese sentido, me gustaría pues que esta película que cuenta una historia conocida por tantos mexicanos, verla condensada en 80 minutos con la perspectiva que puede permitir un espacio como un cine, la pantalla grande, nos permita descubrir nuevas luces de esa historia, poderla analizar, poderla discutir, poder reflexionar y podernos involucrar en nuestra vida sociopolítica a través de una discusión que puede generar una película como esta. Pues, Juliana, la cámara es tuya para que invites al público a que nos pida tu documental, que vayan a verlo. Así que, adelante. Bueno, pues una invitación a que puedan ver Silencio Radio en las salas comerciales de diversas ciudades de la República, también en algunas salas independientes, en algunas cinetecas, a partir de este 20 de enero, en nuestras redes sociales, @Silencio Radio, en Twitter, en Instagram y en Facebook, estamos informando sobre las sedes puntuales en donde se va a estar exhibiendo. Recomendarles, por supuesto, las medidas sanitarias que se nos piden durante esta nueva ola de pandemia, pero pues acudir al inicio, los primeros días son fundamentales para la vida de la película en cartelera, entonces bueno, ojalá que la puedan ir a ver y a través de las redes sociales también estamos recopilando con muchísimo gusto comentarios, jitomatazos y todo lo que venga una vez que la hayan visto. Pues, Juliana, muchas gracias por tu tiempo con Movix, por platicarnos toda tu experiencia y todo lo que fue esta filmación. Y pues mucha suerte, que todo lo que esperas de tu documental se cumpla y ya estaremos compartiendo contigo los resultados de esta entrevista. Muchísimas gracias, Arturo. Muy buena tarde y nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Bye bye.